Alemania recortará en 40.000 millones de euros su gasto social, sobre todo en sanidad, para financiar el aumento del gasto en defensa. Este es el titular que hemos podido ver en toda la prensa española. ¿Pero es exactamente así? Veámoslo. Probablemente la noticia económica más importante del día sea que el Estado alemán, el nuevo gobierno de Friedrich Merz, un gobierno, por cierto, de coalición entre el equivalente al PP alemán y el PSOE alemán, acaba de anunciar un recorte de 40.000 millones de euros anuales en el gasto social del país, sobre todo en sanidad, para de esa manera financiar el rearme de ese Estado alemán. 40.000 millones de euros, por ponerlo en perspectiva, sería algo así como el 40% de todo lo que gasta el Estado español cada año en sanidad. En el caso de Alemania es bastante menos, porque se trata de una economía mayor y por tanto con mayor gasto en sanidad, pero aún así estamos hablando de un porcentaje que no es en absoluto peccata minuta. Cerca del 12% de todo lo que el Estado alemán gasta hoy por hoy en sanidad. Pero ¿realmente esta noticia es cierta? ¿Es verdad que esto es lo que va a hacer el Estado alemán? Pues en buena medida sí, pero con algunos matices importantes. El primer matiz, el menos importante, pero también hay que ponerlo de relieve, es que esto todavía no se ha aprobado en el Parlamento alemán. Es una propuesta, un proyecto de ley, remitido por el gobierno de coalición alemán al Bundestag. Veremos si finalmente sale aprobado o no, aunque de entrada ya hay que decir que cuenta con el apoyo, con el consenso de dos fuerzas políticas tan importantes como son la CDU y el SPD. Es decir, que si no hay diputados díscolos que se desmarquen de este acuerdo, sí que se cuenta con mayoría suficiente en el Parlamento como para que termine saliendo adelante. Segundo matiz, algo más relevante que el anterior, aunque no el más importante de todos. En ninguna parte se ha dicho o se ha insinuado que este recorte de 40.000 millones de euros en gasto sanitario se aprueba para poder incrementar en paralelo el gasto en defensa. Esa es una interpretación, quizá legítima, que están haciendo los medios de comunicación. Porque si recortamos el gasto por un lado y aumentamos el gasto por otro lado, parecería que está habiendo un trasvase de presupuesto público entre partidas. Sin embargo, no tendría por qué ser así, y no tendría por qué serlo debido a tres razones que la prensa española suele omitir. En primer lugar, el gasto sanitario alemán se estructura a través de un sistema de seguro social obligatorio, algo parecido a la seguridad social española con respecto a las pensiones públicas. ¿Y esto qué significa? Pues que tiene un patrimonio y un presupuesto separado al del resto del gobierno alemán y por tanto los recursos que afluyen a este sistema de seguridad social sanitario de Alemania, el GKV, esos recursos que afluyen en forma de cotizaciones no se pueden trasvasar para financiar el gasto en defensa. No es un recorto el gasto sanitario para que los impuestos que habría gastado en sanidad ahora los pueda gastar en defensa. No, no. Las cotizaciones sociales de los trabajadores alemanes para el sistema sanitario de salud se seguirán gastando íntegramente en el sistema sanitario de salud. ¿Y entonces por qué estos recortes? Pues porque tras la crisis del COVID y antes del inicio de la guerra en Ucrania y por tanto de la percepción de que era necesario un rearme masivo de la defensa en Europa, ya se constató en Alemania que su sistema sanitario, como el sistema español de pensiones, por cierto, era estructuralmente deficitario y que con el tiempo ese déficit entre gastos sanitarios y contribuciones sociales a financiar ese gasto sanitario solo haría que incrementarse. De nuevo, lo mismo que sucede con las pensiones españolas, con la diferencia estructural que existe entre cotizaciones y pensiones pagadas. Por tanto, ya desde la crisis del COVID, se viene hablando en Alemania de la necesidad de recortar el déficit estructural y creciente
de su seguro social sanitario. Por consiguiente, la justificación y la necesidad de estos recortes anteceden a cualquier retórica de aumentar el gasto en defensa. No solo eso, el aumento del gasto en defensa en Alemania se va a financiar mediante la emisión de deuda, porque el gobierno alemán ha conseguido exceptuar el aumento del gasto en defensa del freno del límite constitucional que existe al endeudamiento. Por tanto, Alemania no necesita recortar el gasto para abrir espacio fiscal, para financiar el gasto en defensa. Puede financiar el mayor gasto en defensa endeudándose, y de hecho es lo que va a hacer. Por consiguiente, no parece haber ningún tipo de relación financiera, al menos necesaria, entre el recorte del gasto sanitario y el aumento del gasto en defensa. Lo que sí parece bastante probable, en cualquier caso, es que el gasto en defensa aumente, y eso se traducirá, desde luego, en mayores beneficios para las empresas que sean proveedoras del Estado alemán y también del resto de países de la OTAN que van a aumentar su gasto en defensa. Y si te estuvieras planteando invertir en este sector defensivo, aunque muchas de estas expectativas de ganancia futura ya han sido descontadas, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Credit Andorra, una institución financiera con más de 75 años de vida. Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. A través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros, o puedes colocar tu liquidez en su cuenta remunerada en dólares a un tipo de interés por encima del 3% anual, o puedes invertir en alguna de sus muy diversas carteras temáticas. Las carteras temáticas son distintas agrupaciones de acciones que han sido seleccionadas por compartir una temática inversora común. Es ahí donde encaja justamente la cartera temática de dominio defensivo, la cual desde su lanzamiento en abril de 2025 acumula una rentabilidad del 40% y contiene empresas tanto de defensa aeroespacial clásica como de ciberseguridad. Es el caso, por ejemplo, de Raytheon Technologies, General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing o también CrowdStrike o Palo Alto Networks. Pero también hay otro tipo de carteras temáticas, por ejemplo, la cartera temática Standard & Poor's 500 Elite, o también la cartera de envejecimiento poblacional, empresas que previsiblemente se beneficiarán del progresivo envejecimiento demográfico de nuestras sociedades. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su cuenta remunerada o sobre las distintas carteras temáticas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y finalmente hay un tercer matiz, a mi juicio el más importante, que no está explicitando suficientemente la prensa española y que es fundamental para entender los términos de este recorte. Cuando pensamos en recorte del gasto, tendemos a imaginar que con respecto al nivel actual de gasto, se va a gastar menos durante los próximos años. Pero no, esto no es lo que va a suceder en Alemania. Hablamos de un recorte de 40.000 millones de euros, en realidad 38.300 millones de euros, con respecto a las proyecciones de gasto público futuro. Es decir, que si Alemania está gastando hoy 100 y en 2030 esperaba gastar 200 en sanidad, ahora tras estos recortes anticipa que en el año 2030 gastará 160. No es, por tanto, que vaya a gastar menos que ahora, que vaya a gastar menos de 100 en el futuro, sino que el ritmo de aumento del gasto sanitario será menor al proyectado inicialmente. Lo podéis ver en este gráfico. Actualmente el gasto sanitario público del Seguro Social Sanitario alemán es de 352.000 millones de euros. Pues bien, sin recortes, se anticipa que ese gasto sanitario se incrementará hasta los 453.000 millones de euros en el año 2030, es decir, a la vuelta de la esquina. Pues bien, los recortes en las prestaciones que se van a implementar si lo aprueba el Parlamento harán que el gasto público sanitario solo suba
desde los 352.000 millones de euros actuales hasta los 417.000. Vamos, que la tendencia del gasto público sanitario en Alemania seguirá siendo al alza, solo que no tan al alza como en ausencia de estos recortes. Y fijaos, por cierto, que la diferencia entre la proyección del gasto público sin recortes y la proyección del gasto público con recortes es de alrededor de 36.000 millones de euros. ¿Por qué se dice entonces que el recorte supera los 38.000? Pues porque además de meterle la tijera a las prestaciones sanitarias del Seguro Social Sanitario alemán, también van a subir las cotizaciones sociales. Y esa mayor recaudación en cotizaciones sociales, que solo se puede gastar en sanidad, no en defensa, se computa también como un recorte, no del gasto, pero sí de los ingresos de los ciudadanos alemanes. En pocas palabras, pagar más para recibir menos. De ahí que la lección importante que creo deberíamos extraer de los recortes sanitarios alemanes no es la lección que mayoritariamente está extrayendo la izquierda. Si queremos aumentar el gasto en defensa, habrá que recortar el gasto en sanidad, porque, como ya he explicado, la relación entre ambos movimientos es más bien débil. La lección que deberíamos extraer es que los sistemas contributivos financieramente insostenibles terminan enfrentándose a recortes serios de las prestaciones y a aumentos de las cotizaciones sociales. En el caso de Alemania ya se está materializando esto con respecto a su seguro social sanitario, y en el caso de España ya se está manifestando y se manifestará con mucha más dureza en el futuro en el caso de nuestra seguridad social previsional, es decir, de las pensiones públicas. Así que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pero no por el mayor gasto en defensa, sino por la mayor insostenibilidad de nuestras pensiones públicas.